puede ser que en su vida vuelva a tener una situación así, donde ustedes tienen que decidir. Ayer, por ejemplo, nos tocó la fiesta de San Juan y San Pablo, o sea, eran cuando el Papa Juan Pablo quiso llamarse Juan Pablo, era por esos dos hermanos, que ellos igual eran de la casa del emperador, pero cuando se cambió de emperador, no sé si murió el otro antes, no me acuerdo bien, pero el caso fue que el otro emperador que entró era Julián. Julián era un apóstata que había dejado la fe. Entonces él les dijo, pueden seguir, yo les atiendo, yo agradecido que ustedes estén aquí. Y dijeron, no, nosotros no podemos, no queremos estar en un lugar donde está uno que negó a Cristo. Y él se enojó con ellos y les dijeron cosas, pero terminaron matándolos en su propia casa, cortándoles la cabeza, porque no querían ponerle un poquito de incienso a una estatuilla que trajeron de un fulano que se llama Júpiter. Entonces, pues, por donde está la doña Eria, se llama Júpiter también la calle, ¿no? Entonces, ya han escuchado de ese nombre, pero el tema es que ellos dijeron, jamás vamos a hacer esto. Entonces, ahí mismo los mataron. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe. Y por eso hemos invitado a Eduardo para que nos pueda dar un poquito más información sobre esta realidad de aquí, de nuestro país, de personas que tienen que defender la fe y los derechos de Dios aquí en nuestra patria. Por favor, ¿usted quiere mencionar algo? No. Ajá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, buenos días. Antes que nada, agradecerles por la invitación, por compartirme su espacio, por darme la confianza, también por la introducción del padre Kenneth. Como ya lo menciona, este es un episodio que ha estado, pues básicamente oculto durante mucho tiempo, es un tema que no se toca en las aulas, la escuela en ningún nivel, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, quizás en la universidad se toca de manera muy velada, pero en realidad es algo que siempre se ha manejado muy por debajo del agua. Entonces, pues nosotros quisiéramos rescatar esta historia, sobre todo a mí me gusta mucho rescatar los actos humanos, la determinación que muestra la gente frente a estos episodios, cuando ustedes creen en algo, entonces cuando se determinan, eso pues es algo muy importante, es algo que los acompaña toda la vida y que les ayuda a enfrentar pues, muchos retos, muchos obstáculos, no importa de dónde vengan. Y precisamente aquí, en esta gesta cristera, que la hemos llamado, así la consideramos una gesta porque nos parece un episodio sumamente trascendental y más que nada, repito, muestra esa fe y esa determinación que muchas personas están dispuestas a mostrar en situaciones difíciles, como lo es una guerra, una persecución, la muerte, el asesinato, y ya veremos que la persecución pues, no era nada sencilla, también el asesinato pues, eran cosas bastante desagradables lo que hacían en espacios como estos. Entonces, pues espero que con esta breve introducción les vaya a ustedes buscando el tema y que posiblemente posteriormente puedan ir enriqueciendo, puedan ir investigando ustedes sobre el tema, ¿vale? Porque estamos ya a 100 años de que inició este conflicto. Si bien la historia de la persecución contra la iglesia tiene muchos años más, nos podemos remontar hasta la historia de los romanos y prácticamente en todas las etapas de la historia ha sido una persecución, choques, con los reyes, con los gobernantes, pero básicamente lo que a nosotros aquí nos interesa va a ser lo que ocurrió de 1926 a 1929. Obviamente nos vamos a regresar rapidísimo un poquito a un suceso muy importante, que hay que destacar aquí porque no podemos dejar de hablar de lo que sucedió entre 1910 y 1921, como saben. Hubo una revolución aquí en México que posteriormente se convierte en una guerra civil de todos contra todos y hay muchos intereses mezclados. Entonces, no sé si ustedes sabían que en casi 10 años de esta revolución hubo casi 1 millón de mexicanos muertos por tanta violencia. Esa revolución se consolida cuando
el gobierno lanza la Constitución de 1917. Ese año lanzan esta Constitución con el gobierno ya de Carranza, pero es una constitución sumamente agresiva contra la iglesia, porque el gobierno consideraba que la iglesia tenía bastante poder acumulado. No le gustaba, por ejemplo, que la iglesia tuviera el archivo o el control en donde venían los nacimientos. Cuando la gente fallecía lamentablemente, pues acudían a la iglesia y la iglesia hacía un reporte, anotaba quién fallecía, quién era, cuántos años tenía y se le daba la sepultura, ¿no? Ellos hacían estos procesos de manera natural porque estaban vinculados al pueblo, pero al gobierno nada de esto le caía, o sea, no querían que el gobierno tuviera nada de incidencia sobre este tipo de temas. Tampoco les gustaba la idea de que controlaran este tipo de espacios o que les pertenecieran físicamente. Entonces también la idea era pues arrebatarles todo ese orden que la iglesia venía creando y quitarles los espacios. Entonces se considera el inicio de esta guerra la Constitución del 17, que es muy agresiva contra los creyentes. Y posteriormente, ya en 1926, la ley Calles va a ser particularmente la que va a ofender de manera muy general a todos los católicos y va a hacer que se levanten para derogar precisamente esas leyes. Pero esas leyes tienen origen en la Constitución de 1917, solo que en esos primeros años no se aplica de manera tan estricta como ya se empieza a aplicar hasta 1926. De hecho, aquí podemos iniciar con este personaje. Bueno, aquí van a ver a un personaje enseguida, que es Carranza. Vamos a estar hablando aquí rápidamente de Carranza, de Obregón y de Calles. Y aquí, como saben, aquí tenemos al señor Carranza, que fue uno de los presidentes emanados de la Revolución, pero particularmente, ¿qué creen? Que con él empieza precisamente este ambiente de persecución, de hostigamiento contra la gente que ejercía la profesión de padres en las iglesias, contra los creyentes también. Se empiezan a expropiar algunos templos en Orizaba, en Veracruz, también aquí en la Ciudad de México, de la mano de algunos sindicatos como la Casa del Obrero Mundial, que era una especie de paraguas que aglutinaba varios sindicatos de izquierda y de origen socialista. Se reunían estas personas, acudían a los templos, los saqueaban, los expropiaban y los utilizaban para otros fines, ¿no? Eso ocurrió aquí en la Ciudad de México, ocurrió también en Veracruz, pero durante el periodo de Carranza, repito, se empieza a dar un hostigamiento muy general. Se empezaba a molestar a los padres en las parroquias, se les pedían documentaciones, de cualquier manera se les trataba de impedir que realizaran su oficio de manera normal. Entonces también hubo expulsiones de algunos padres que eran de origen extranjero, aunque todavía venía lo más difícil, ¿no? Que sería algunos años después, pero básicamente con Carranza es con quien empezamos a ver la aplicación de esta Constitución, que ya era sumamente agresiva contra los creyentes. Posteriormente aquí tenemos a Obregón. Al fin del mandato de Carranza, Obregón sube al poder en el año alrededor de 1920. También es uno de los personajes que vienen que fortalecen este pensamiento que venía de la Revolución, también anticatólico, también anticlerical. Y pues con él también se da persecución, se dan algunos cierres de templos, se empiezan a aplicar un poco de manera más seria las leyes de la Constitución de 1917, entonces se empieza a hostigar de manera general a todos los creyentes, se empiezan a cerrar algunos templos. ¿Y por qué pasaba esto? Porque también fíjense que los revolucionarios consideraban a la iglesia que como alguien que se había aliado con Huerta, y ellos habían peleado contra Huerta, entonces decían, no, pues la iglesia se alió contra Huerta, nosotros ya tumbamos a Huerta, pero ahora queda la iglesia. Entonces veían a la iglesia como un enemigo sumamente pues a combatir.
¿no? Y tenían este mismo pensamiento, decían: la iglesia tiene demasiado control, no podemos dejar que tengan tantos templos, no podemos dejar que estén dando la educación religiosa a los niños, vamos a poner otro tipo de educación. Entonces hicieron todos los esfuerzos que pudieron para mantener a la iglesia, pues, de alguna manera oprimida, sin presupuesto. Les estaban quitando, repito, los templos, y sobre todo un aspecto muy importante que era el de la formación de los jóvenes, precisamente, ¿no? Y entonces empezaron a prohibir que lugares como los monasterios, las organizaciones, los clubes de lectura en donde los chicos asistían, por ejemplo, a conocer sobre la Biblia, todo eso empezó a quedar clausurado. Lo empezaron a prohibir y a prohibir, empezaron a cerrar los templos, y pues nadie podía hacerlo de manera libre, ¿no? Pero posteriormente todavía se van a poner un poquito peores las cosas. Estos son algunos de los antecedentes de lo que vendría antes de 1926. Obregón fue presidente de 1920 a 1924, y posteriormente entraría en funciones el presidente Calles. Aquí voy a hacer una pausa, y esta imagen es un poquito para explicar el contexto de violencia contra la iglesia que se había estado viviendo. Fíjense que algunos años antes, no sé si ustedes han escuchado del Cristo del Atentado. Cristo del Atentado es muy famoso. ¿Por qué? Porque se dice que aquí ocurrió un milagro. Ustedes están viendo cómo quedó curviado este metal. Es el resultado de una bomba que explota dentro de la catedral. Ese es el producto de la onda expansiva, que de alguna manera no daña la imagen de la Virgen, no la daña, aunque se supone que la idea era ir y destruirla. Por alguna razón esto no sucede, no sucede. Entonces aquí se está acusando a un obrero. Fíjense, eso es muy interesante, porque eso nos habla mucho del pensamiento que tenían los sindicatos obreros y los sindicatos socialistas de atacar directamente a las instituciones de la iglesia, incluso pues de llegar a quitar vidas también, porque eso pudo haber sucedido. La historia dice que entró un obrero con un overol, ¿no? que se ve que era un obrero, y que coloca un ramo de flores al pie de la imagen de la Virgen, y posteriormente, apenas cuando se iba retirando, este ramo de flores explota, porque tenía la bomba ahí oculta. Afortunadamente nadie fallece, pero alcanzan a atrapar a este muchacho, que es identificado como un obrero perteneciente a un sindicato ligado al gobierno, ¿no? Entonces, así como este episodio, hubo muchos otros de violencia en Coyoacán. Algunos años después mataron también a una señorita, las camisas negras, cuando estaban intentando cerrar el templo por la fuerza. ¿Qué pasa? Que los vecinos empiezan pues a reunirse, se alarman, empiezan a avisar: oye, quieren cerrar nuestro templo, vamos a hacer algo. Entonces la gente se reunía y iba y defendía los templos. En algunos de esos casos llegó a haber, lamentablemente, pérdidas de vida. ¿Por qué? Pues porque no querían que el gobierno, que los sindicatos cerraran sus lugares de culto. Y repito, aquí quienes lo cerraban muchas veces era la policía, era el ejército, pero también sindicatos de trabajadores, de trabajadores de origen socialista. Aquí está precisamente, miren, la foto de la persona a la que se acusa de poner la bomba. Es el obrero Luciano Pérez Carpio. Aunque él en su principio lo niega, posteriormente se sabe, por lo menos hay alguna serie de informes que dicen que a él se le otorga incluso un terreno en algún estado de la República, quizás como premio, ¿no?, por lo que había hecho. Entonces, pues eso nos habla mucho y nos deja pensando de los vínculos que tenía el gobierno con este tipo de personas, ¿no? Y que al final pues nos da la impresión de que eran mandados, ¿no?, por el gobierno o por la policía. Aquí al fin ya tenemos la foto de Calles, es el presidente Plutarco Elías Calles. Muchos lo conocían como el Turco, y él es precisamente la figura que se destaca más
de manera más acérrima, ser un perseguidor de la iglesia, de la institución, también de las personas, de los creyentes y de los padres. Él es quien precisamente da inicio a la persecución de manera formal con una modificación que hace a la Constitución de 1917. Como yo les había comentado, esta Constitución, que ya se destacaba por ser sumamente agresiva con los creyentes, lo que hace él es que pasa a aplicarla de manera muy rigurosa, porque a pesar de que ya había la persecución contra los creyentes, en realidad no se estaba aplicando al pie de la letra lo que decía la Constitución, pero es precisamente con Calles con quien esto se agrava el problema, y él decide que va a aplicar al pie de la letra esta Constitución. Y no solamente eso, sino que hace una serie de reformas que todavía son más agresivas, ya directamente contra la figura, contra la persona humana de quien ejerce el culto, es decir, contra los padres, contra los sacerdotes, quienes sí se ven sumamente perseguidos. Y bueno, aquí les voy a mencionar así de manera muy rápida algunos de los artículos que implicaba esta reforma. Por ejemplo, fíjense, el artículo 3 de la Constitución nos habla sobre la enseñanza, sobre la libertad de enseñanza y sobre la laicidad, y sobre era obligatorio que fuera laica, es decir, le prohíbe al clero, le prohíbe a las instituciones ligadas a la iglesia dar cualquier tipo de enseñanza, ¿no? Ellos no podían enseñar a los niños la formación de primaria, ni de secundaria, ni de conceptos religiosos, ni de formación, ni de ningún tipo. Repito, si nosotros ahora estuviéramos en ese año, esto sería prohibido para nosotros. No podríamos ni siquiera reunirnos, ni hablar de la formación, no podríamos hablar de la religión, no podríamos enseñarles nada a los jóvenes, porque prácticamente la iglesia quedaba prohibida para que diera cualquier tipo de formación a los jóvenes. No podían tener planteles ni ningún tipo de establecimiento, todo eso se los empezaba a quitar el gobierno. También el artículo 5, que nos habla de asociación, se prohibían, por ejemplo, las órdenes monásticas, se prohibían las comunidades religiosas, y repito, cualquier club de lectura que quisieran acercarse a la Biblia, cualquier organización en donde los vecinos dijéramos, bueno, vamos a juntarnos, vamos a limpiar este jardincito que tenemos frente a la iglesia. Nada de eso quedaba permitido, ningún tipo de asociación, y todo lo que tenían que hacer, todo lo que querían enseñar, todo lo que tuvieran que practicar, su culto, las creencias, cualquier formación, todo tenía que ocurrir dentro de las instalaciones, porque si se les ocurría poner un pie fuera, era prácticamente un delito, entonces eso estaba prohibido, y lo relegaban, ¿no? Prácticamente se les encerraba, se les enclaustraba para que tuvieran actividades aquí, pero aunque de manera clandestina, porque de cualquier manera estaban prohibidas. El artículo 27, que también hablaba sobre no poseer ni administrar ningún tipo de bien, es decir, todo pasaba a ser propiedad de la nación, todos los edificios de la iglesia en sí mismo, si tenían alguna oficina, una pequeña parroquia, alguna casita que utilizaran para algún tipo de acción social, todo quedaba en manos del gobierno, todo. Absolutamente la iglesia no tenía ya libertad de tener propiedades de ningún tipo, ¿vale? Y aquí viene, este es el artículo pues más fuerte, y es precisamente al que se le hacen las modificaciones y la reglamentación, que es el artículo 130. Este artículo pues dice regular, pero en realidad trataba de controlar lo que era la vida católica dentro del país. Este artículo, repito, es el más agresivo, porque tenía que ver con la disciplina interna del clero, y también pues, hacía una intromisión también en su vida personal. ¿Por qué? Porque empezó a ver, cuando esto se aplica, se les empieza a pedir a los padres que para ejercer el culto aquí en México tenían que estar casados. Entonces, pues eso afectó mucho,
fue algo que disgustó mucho a la población y que obviamente pues, los padres no estaban de acuerdo, ¿no? Tenían que estar casados, tenían que ser mexicanos, no podía haber padres tampoco extranjeros. Los padres que había de origen extranjero, de Francia, de Estados Unidos, de España, de Polonia, de Austria, cada uno de ellos fue siendo expulsado, fueron regresados a su país. ¿Lo podría repetir más el artículo? El 130. También empiezan a limitar el número de sacerdotes que había, y eso lo empieza a limitar el gobierno, empieza a decir, bueno, si aquí en la colonia, ¿no? Aquí vamos a tener, no sé, 5 iglesias y tenemos 2 sacerdotes por iglesia, pues no, vamos a quitar 3 sacerdotes o 4 y nada más se va a quedar un sacerdote o 2, y ellos decidían quién se quedaba y quién se quedaba en qué iglesia. Entonces el número de sacerdotes se fue reduciendo, que querían que desaparecieran en algún momento. Entonces los fueron limitando hasta donde más pudieron, ¿no? Repito, tenían que ser mexicanos, los sacerdotes no podían votar, por ejemplo, en procesos electorales. Si ellos querían ejercer ese derecho como ciudadanos o como mexicanos, ¿no? Porque particularmente a lo mejor sentían simpatía por algún político, ¿no? Por algún partido, y ellos querían ir y ejercer ese derecho, también lo tenían prohibido. Ya una vez que estaban pues ejerciendo como padres o como sacerdotes, ya les quedaba prohibido incurrir en la vida política del país, ¿no? Tampoco se reconocían, por ejemplo, los estudios de los seminarios, cualquier curso que ustedes pudieran dar en alguna institución particular o de la iglesia, todo eso quedaba sin ningún valor, ¿no? para las instituciones del país. Cualquier certificado que ustedes tuvieran de lo que hubieran aprendido, de lo que hubieran hecho, en realidad quedaba pues nulo, ¿no? Tampoco podían heredar posiciones ocupadas por la iglesia, ¿no? Repito, todos estos lugares, todos estos espacios, no solamente los estaban dedicados para el culto en sí mismo, sino para la formación de los muchachos, a donde se daba el catecismo, a donde se daban este tipo de reuniones. Todo eso, pues ya, repito, pasaba a manos del gobierno y no podía ser ocupado por la iglesia. Y algo que también afectó bastante y que enojó mucho a la población fue precisamente que intentaron hacer un censo general de todos los sacerdotes y de toda la gente que ejercía el culto en el país, algo que también pues afectó bastante. Esto junto con un inventario, que esto también pues enojó mucho, sobre todo a la población, porque lo que hizo el gobierno, lo que pretendía hacer era entrar a las iglesias y empezar a registrar todo lo que había ahí, y entonces esto dejaba de ser propiedad también de la iglesia. Las sillas, ¿no? Los muebles, lo que se ocupaba propiamente para el culto, todo eso tenía que ser registrado y era inventariado y se convertía en propiedad del Estado. Entonces ni siquiera eso se le pertenecía, se le dejaba que perteneciera pues a la iglesia. Entonces pues eso básicamente fue lo que empezó a enojar a la población. Empezaron a ver que el gobierno cada vez más se intrometía en su vida particular, en sus creencias personales, y no les parecía correcto que trataran de regular la manera en que ellos llevaban su vida religiosa, ¿no? Y pues básicamente lo que hace Calles pues es eso, ¿no? Llevar a este extremo este tipo de prácticas, pero pues la gota que derrama el vaso fue cuando también intenta pues cancelar de plano el culto, y les repito, lo que él quería era que no hubiera ninguna especie de culto público, que no hubiera nada de procesiones en las calles, que nadie exhibiera ningún símbolo, ningún elemento religioso fuera de lo que eran las iglesias, ¿no? Entonces todo eso, pues repito, quedaba así como enclaustrado, como oculto. Entonces la gente no podía ejercer de manera pública su culto. Entonces eso fue también algo de lo que terminó poner a los católicos en contra de este gobierno.
Aquí como podemos ver, miren, aquí está esta imagen que es muy ilustrativa, y aquí podemos ver a los policías precisamente de la Ciudad de México que entran a las iglesias y obviamente no lo hacen de la mejor manera, siempre entraban aventando las cosas, destruyéndolas, muchas veces sacaban las imágenes y las destruían mismo en los patios, ¿no? Entonces la gente tuvo que estar pues básicamente aguantando durante algún tiempo esta situación. Así era como actuaban. Entonces pues la gente no consideraba que esto fuera correcto. Aquí podemos ver a muchachos que están aquí resguardando esta iglesia. Aquí hay que hacer una pausa y mencionar esta Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, que tiene su origen a mediados de los años 20 y que tuvo un papel muy destacado precisamente en la defensa y en la organización del culto durante la guerra, porque esta organización era nacional, abarcaba a miles de personas y pues eran personas que estaban, repito, organizadas en la defensa de sus parroquias, de sus iglesias, y muchos de ellos, de ahí salieron algunos de los dirigentes que posteriormente entrarían a la guerra. Aquí, bueno, pues ya vamos a entrar un poco en el tema de lo que sucedía en la guerra. Aquí, como les comentaba, bueno, las cosas empiezan a poner cada vez peor, y obviamente pues la respuesta también, hay una respuesta de la iglesia, ¿no? No se iban a quedar con las manos pues, cruzadas sin hacer nada. Entonces también la iglesia se empieza a organizar en un comité episcopal, empiezan a ver, bueno, cómo vamos a responder a esta violencia. La verdad es que si hay algo que puede caracterizar esta situación, obviamente es que nadie quiere la guerra, porque saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Venimos saliendo, como les comentaba, de una llamada revolución que se convierte en una guerra civil y que termina casi con 1 millón de personas muertas, ¿no? Entonces, básicamente, pues era una locura intentar volver a entrar a una guerra. Sabían que en realidad iba a morir bastante gente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estos planes de la iglesia se ven en realidad desbordados por la respuesta de la gente, que se empieza a organizar, muchos de ellos pues sin contactos, o sea, no es como ahora que se contactaban por el Facebook, por el teléfono, por los mensajes. No, en realidad empieza a haber varios levantamientos en varias ciudades, en varios estados, porque la gente pues ya estaba harta y deciden organizarse ellos mismos, acuden a sus templos, porque ya para entonces, ya para 1926, como les decía, se empieza a agudizar la persecución, y ya no nada más están prohibidos, sino que ya la policía y el ejército ya empieza a ocupar los templos, los empiezan a cerrar, los empiezan a clausurar. ¿Y qué hace la gente? Pues acuden en masa a los templos, empiezan pues los quieren abrir, los quieren defender, no quieren que se lleven las imágenes, y esto cada vez pues empieza a crispar más la situación, ¿no? Se empieza a salir un poquito ahí de control la situación, escala obviamente la violencia. El ejército y la policía eran muy violentos, ¿no? Ahora lo siguen siendo, pero vaya, en ese tiempo no existía una comisión de derechos humanos, no existía nada de ese tipo, no había una defensoría jurídica, y simple y sencillamente muchas veces los policías, el ejército, abrían fuego indiscriminadamente y asesinaban a los creyentes. Entonces pues la gente prácticamente tenía que empezar a defenderse, no había de otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas, particularmente en algunos estados de la República, en el Bajío, optan por irse a la montaña, agarran su rifle, agarran sus carabinas viejitas y se empiezan a ir, pues se van a la guerra porque no encuentran otra
opción, no encuentran otra respuesta si el gobierno no les permitía tener su culto libre, si no les permitía tener sus espacios tampoco libres, si el gobierno les quería dictar qué tenían que hacer, qué tenían que enseñar, cómo lo tenían que hacer, pues ellos no lo consideraban correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos, pues lamentablemente, toman las armas y viene otro episodio de violencia en donde pues termina, pues sí, lamentablemente entre mexicanos, ¿no? Volvemos a enfrentarnos. Aquí lo que sucede es que, como lo dice aquí el subtítulo, bueno, la vida cotidiana bajo la guerra, pues era que la gente, los templos estaban cerrados, ¿no? Y mucha gente decía, bueno, ¿cómo podemos acceder a la misa? ¿No? Muchos se sentían pues tristes, no estaban desesperados, no encontraban ese consuelo que normalmente siempre se encuentra en este tipo de espacios, ¿no? Los tenían cerrados, estaban preocupados, había muchas ofensas tremendas, la gente llegó a ver a los soldados, a los policías aquí dentro de las iglesias, tirando las copas del vino, ¿no? A veces las utilizaban para comer ahí, carnitas, o estaban tomando cerveza, ¿no? Dentro de la misma iglesia. A veces metían a los caballos y las convertían también en caballerizas las iglesias. Entonces, pues la gente estaba muy desesperada y no podían tolerar que eso se hiciera con sus lugares de culto. Entonces, repito, pues esa era la vida que se vivía, la gente estaba súper ofendida, ¿no? Aquí, repito, pues el Bajío, la zona del Bajío, lo que es Guadalajara, Jalisco, lo que es Guanajuato, lo que es Michoacán, lo que es Colima, ahí podemos ver los levantamientos pues, más importantes, ahí desde finales de 1926 y en enero de 1927 se empiezan a dar ya los primeros levantamientos organizados, en donde pues, los mismos campesinos armados se enfrentaban al ejército que llegaba, a los federales que llegaban y que normalmente llegaban colgando a mucha de las gentes porque los ahorcaban, ¿no? Si por ejemplo tú andabas por el campo y traías tu sombrero y te encontraban una estampita de la Virgen o un crucifijo, eso era inmediatamente para que te fusilaran. No había más, no te iban a hacer un juicio ni nada. Eso era motivo suficiente para que inmediatamente los soldados pues te fusilaran o te ahorcaran. Y aquí viene un poquito de esto que hablábamos, ¿no? Sobre la determinación, sobre la fe de la gente, sobre no dejar de lado sus creencias, porque mucha de esta gente, a pesar de que estaba amenazada por el ejército y que sabían que si te veían con un crucifijo, con una cruz, con una estampita de algún santo, una estampita de la Virgen, pues que te iban a fusilar. Pero bueno, ellos no se las quitaban, a veces no las escondían, ellos las traían a la vista, ¿no? Y muchas veces los soldados los agarraban en medio del camino y los paraban y les decían, a ver, ¿qué traes ahí? Los empezaban a revisar y les encontraban el crucifijo, ¿no? Y les decían, a ver, pues bueno, te vamos a salvar la vida, pero tienes que renegar de tus creencias, ¿no? Tienes que renegar de Dios y quítate ese crucifijo. ¿Qué es lo que pasaba? Que mucha gente no lo hacían y preferían dar la vida, preferían morir, pero no dejaban de lado sus creencias, ¿no? Y este tipo de sucesos pasaron mucho. Hay muchos relatos durante la guerra cristera de este tipo de episodios, de hombres y de mujeres, incluso de niños también que perdieron así la vida porque no quisieron renegar de sus creencias a pesar de que los estaban apuntando con las armas, con las bayonetas, ¿no? Ese era pues el ambiente generalizado que se vivía en las montañas, siempre con las incursiones del ejército, siempre pues a la espera de que llegaran y de que cerraran la iglesia, de que arrestaran a los sacerdotes, ¿no? Y de que obviamente pues de que fusilaran a cualquier persona, repito, que no quisiera renegar de sus creencias. Incluso ustedes han escuchado ese grito que era muy característico de los cristeros, que dice: "Viva Cristo Rey".
ellos cuando morían, muchos de ellos lanzaban ese grito, decían viva Cristo Rey, y muchos de ellos levantaban las manos, ¿no? Haciendo como una forma de cruz, y así es como recibían precisamente el martirio por parte de los soldados, que siempre, hay que mencionarlo, estaban vejando a esas personas, las estaban humillando, las maltrataban, se burlaban, o sea, siempre tenían estos episodios de martirio, siempre venían acompañados de ese desdén por el ejército, de la burla, de los golpes, los dejaban sin comer, los dejaban en el frío, y posteriormente esto era como una idea como para que ellos fueran cambiando de idea, ¿no? Para que dijeran, bueno, pues no, a lo mejor si reniego de Dios, a lo mejor me salvo, a lo mejor estoy sufriendo, pero no, era todo lo contrario. Todo lo que ellos les hacían y todas las vejaciones que sufrían, al contrario, los fortalecían, y no era lo que el ejército esperaba, o sea, era pues prácticamente lo contrario, ¿no? Porque llegaba el ejército y ¿qué pensaba? ¿No? Si te amenazan de muerte, ¿qué dices? No, pues yo digo lo que ustedes quieran y el chiste es aquí salvar la vida. Pero no, aquí ocurría todo lo contrario. Incluso hay algunos relatos también de soldados que no se sentían a gusto, de acuerdo con lo que estaban haciendo, y ellos mismos muchas veces fueron fusilados también porque traían ocultas las medallitas, traían ocultas las cruces, ¿no? Y también ellos de alguna manera pues consideraban que no era correcto lo que hacían, pero muchos eran obligados e incluso fueron fusilados también por no seguir las órdenes de los capitanes y de los generales, ¿no? Aquí, pues básicamente la vida religiosa bajo el conflicto, pues también era un poquito lo mismo. En las montañas, en Guanajuato, en Jalisco, hay unas fotos muy padres, muy interesantes. La gente tenía que cargar con las imágenes completas, las tenían que sacar de los templos, se llevaban a Cristo, se llevaban a la Virgen, se llevaban a los santos, y ¿dónde los tenían? Los tenían prácticamente ocultos entre las cuevas, entre los matorrales, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, las iglesias estaban siendo ocupadas como caballerizas, como dormitorios para los soldados, y ahí se ponían a hacer de todo. Entonces, pues las iglesias, los católicos tuvieron que sacar todo para ocultarlo, todo lo guardaban, todo lo cuidaban en casas particulares, y repito, si ustedes buscan van a encontrar fotos muy bonitas de la gente, los niños y las señoras, así en medio de un camino rural, en medio de los árboles, en medio de los ríos, y sacaban en medio de las plantas una imagen. Entonces ahí tenían que realizar su culto porque pues ya no podían ir a la iglesia, les estaba prohibido, pero de alguna manera tenían que hacerlo, ¿no? Entonces ellos estaban determinados a llevárselas, a cuidarlas, y así es como se hacía la vida religiosa. Si alguien quería bautizar a un niño, ¿qué sucedía? A veces tenían que ir a las 3 de la mañana a la casa de alguna vecina, ¿no? Porque no podían venir a la iglesia. El padrecito se tenía que parar a la 1, a las 2 de la mañana, preparaba sus cosas, y a las 3 de la mañana estaba en la casa de la vecina, y los niños los traían a escondidas por atrás, por otra callecita, y adentro se les daba el bautismo, o se les daba la confirmación, o incluso algunos casamientos, porque también hubo bodas, ¿no? A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ocultos en la montaña, ocultos en alguna casa, porque las casas de los creyentes también se utilizaban mucho para seguir, ¿no? Con los rituales, con todo lo que ellos consideraban importante, con todo lo que tenían que cumplir, con la misa, con los bautizos, ¿no? Con las confesiones, ¿no? Ya que estos espacios estaban ocupados, pues ¿qué decían los vecinos? Pues no importa, a mí pues estoy amenazado por la policía, por el ejército, si vienen y me descubren teniendo una misa dentro de mi casa, no solamente me van a fusilar también al padre, incluso a los vecinos, a quien sepa, pero eso no importaba, ¿no? La gente seguía tratando de llevar su vida de manera normal, pese a los riesgos de perder la vida, no les importó. Ellos preferían mantener el culto dentro de sus casas, aunque fuera de manera oculta, ¿vale?
Y bueno, aquí vemos a las brigadas femeninas, que es muy, muy importante. No sé si ustedes han escuchado de eso durante la guerra. Obviamente, pues era muy difícil conseguir las balas, ¿no? También el abastecimiento del dinero, el financiamiento, eso era muy difícil. Todo dependía de la comunidad de los católicos, de los creyentes que se apoyaban, ¿no? El apoyo mutuo aquí fue muy importante, y también, no solo en la ciudad, también en el campo, ¿no? ¿De dónde sacaban las balas los combatientes cristeros? Pues muchas de ellas eran llevadas por las brigadas femeninas. Las brigadas femeninas fue una organización de mujeres católicas muy valientes que de manera organizada fueron las que llevaron todos los pertrechos para que la gente que estaba en la guerra pues pudiera combatir. ¿Cómo las llevaban? Pues muchas veces ellas se ponían las balas aquí, se ponían todas las balas aquí, se las amarraban bien, se ponían así la ropa toda apretada y sí, se ponían las vendas. ¿Y qué pasaba? Que algunas de ellas les llegaron a explotar por el calor o por algún accidente, ¿no? A veces salían heridas porque las mismas balas les explotaban en el cuerpo. Algunas de ellas se tuvieron que aventar del tren incluso. ¿Por qué? Porque los federales venían inspeccionando los trenes y venían viendo a ver quién era católico, quién traía una cruz, inmediatamente era bajado y era arrestado, fusilado. Imagínense si veían a las mujeres que llevaban esto, ¿no? Era súper peligroso, pero aún así, pues bueno, las señoritas se enfrentaron bastantes dificultades para tratar de trasladar desde la ciudad comida, municiones, armas, pertrechos, todo lo necesario para la guerra. Entonces, si ustedes pueden indagar un poquito más sobre este tema de las brigadas femeninas, es bastante interesante, y prácticamente no hubiera habido una guerra, no hubieran podido los hombres en la montaña mantenerse en pie de lucha si no hubiera sido por todo el apoyo que las brigadas femeninas les llevaron. Son las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, y ellas asistieron todo ese trabajo logístico en la ciudad, ¿no? Para poder apoyar de esta manera a los combatientes. Aquí, por ejemplo, miren, estamos viendo la celebración de una misa clandestina aquí en la ciudad. Prácticamente, pues muchas se realizaban, repito, en casas particulares y en horarios muy irregulares, pues para que la gente pues tuviera chance de asistir y que el ejército, la policía no se enterara, porque también había que cuidarse pues de la gente que no le gustaba este tipo de cosas, ¿no? Y que era contraria o que era adepta del gobierno. Entonces, ya saben, siempre había alguien que por ahí pues podía ir y decirle a la policía: oigan, ¿sabe qué, policía? Aquí en esta casa están haciendo una misa de manera clandestina, ¿no? Entonces eso también sucedía, había que tener mucho cuidado, porque todo esto prácticamente era oculto. Y repito, nada de lo que estamos haciendo ahora se podía hacer en ese entonces. Todo tenía que ser de manera pues clandestina, y siempre con el riesgo de perder la vida. Aquí vemos de nuevo, miren, una misa clandestina en la Ciudad de México. Si ustedes pueden ver, son casas particulares de los vecinos, a donde tienen que llevar de manera forzosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, un altar destruido, ¿no? Es la manera normalmente como actuaba la policía o el ejército o los grupos, los sindicatos socialistas, por ejemplo, también, ¿no? Era lo que acostumbraban a hacer: entrar, destruir, a veces quemar. Muchas veces sacaban las imágenes y eran quemadas, ¿no? En el patio también. Esta es una imagen. Al parecer estos son un grupo de obreros, ¿no? Que están como fingiendo, es una imagen que ellos están así como, que no es real, que la están fingiendo, pero en realidad aquí ellos sacaron algunas cosas de la iglesia y pues se las están poniendo así como de manera muy irrespetuosa, ¿no? Están utilizando por ejemplo a la Virgen, y aquí tienen algunos objetos que ellos extraen de la iglesia, y pues ahí prácticamente los están como utilizando como a manera de burla.
¿no? Aquí vemos otra imagen, por ejemplo, esto es lo que sucedía en las montañas, ¿no? Vemos a todos los hombres armados a la hora de que el padrecito está dando la misa de manera muy solemne, pero siempre ocultos, siempre de manera pues oculta, ¿no? Eran miles de combatientes y pues muchas veces los enfrentamientos se daban así en medio de las montañas. De repente ellos estaban tomando misa y de repente llegaban los federales, entonces ahí se armaban los combates, ¿no? Pero básicamente era la forma en que ellos tenían que mantener su culto en las montañas. Aquí esta imagen que estamos viendo es de María Goyas, también conocida como Celia Gómez, que ella es considerada jefa y fundadora de las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, que es esta organización muy activa de señoritas que ya les comentaba, que es muy importante el papel que tuvieron y muy arriesgado también para ir y venir con todas estas cosas que eran tan necesarias para continuar con la guerra. Bien, aquí vamos a hablar de algunos personajes rápidamente. No podríamos tener completa esta pequeña charla si no dejáramos algunos ejemplos de personajes destacados que lamentablemente también pierden la vida en esta defensa de sus creencias. Aquí tenemos al maestro Anacleto González Flores. Él es uno de los fundadores de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que es una organización de jóvenes muy activa. Él es de Guadalajara. Él también es fundador de la Unión Popular, que es también una organización de católicos sumamente activos, ¿no? Que buscaban pues la transformación, la solución de los problemas sociales a través de la acción católica, ¿no? Ellos, él particularmente no era una persona violenta, era siempre alguien que se mostró renuente a la guerra. De hecho se le conoce como en algunos trabajos se le llama el Gandhi mexicano, precisamente por esa disposición que tenía hacia la acción, pero también hacia la paz, ¿no? No era una acción de tipo violenta, pero lamentablemente los mismos sucesos de la guerra, la persecución, la violencia también en algún momento ven arrastrada su organización a los eventos propios pues de la guerra. Él es uno de los mártires más conocidos de este episodio nacional. Él pierde la vida en el cuartel Colorado de Guadalajara. Él estaba siendo perseguido, pero de manera muy fuerte. Ya le venían siguiendo los pasos del ejército. Lo que ellos hacían, y los padrecitos lo que normalmente hacían era que se quitaban obviamente el traje, la sotana, con lo que practicaban pues, su culto, y cambiaban esa ropa por ropa de trabajo, ropa de obrero, ropa de campesino, lo más que pudieran no parecerse a un padre, ¿no? Que parecieran a alguien que andaba en la calle haciendo su trabajo normalmente. Se dejaban crecer la barba, se desaliñaban. Entonces así era como pues una manera para sobrevivir y para seguir realizando su trabajo. Lo mismo ocurría con él se transformaba, se ponía un overol de campesino y se tenía que estar quedando en una casa y luego se quedaba en otra casa. Al otro día los mismos, la misma comunidad le abría las puertas y lo resguardaban en casas porque ya la policía y el ejército le venían siguiendo los pasos. Y lamentablemente, ¿qué sucede? Que lo encuentran en la casa precisamente de una familia muy creyente, una familia católica, la familia Vargas González. Ahí ellos tenían, fíjense, una farmacia y atendían por las noches a la gente que iba y buscaba alguna medicina. ¿Y que creen? Que fueron y les tocaron cuando él estaba oculto ahí y les dijeron: queremos una medicina. Pero las muchachas se dieron cuenta de que no eran compradores normales, era el ejército que se hacía pasar por alguien que quería una medicina. Entonces le avisaron rápido a Anacleto, que estaba ahí oculto, y se sube para la azotea, ¿no? Y
trató de escaparse, pero ya los soldados ya venían rodeando las casas y al final lo terminaron capturando. Lo capturan en la casa de esta familia y no nada más se lo llevan a él, sino que también terminan llevándose a los muchachos que vivían en esa casa, que son los hermanos Ramón y Jorge Vargas González, ¿no? También terminan llevándose a una cuarta persona que es Luis Padilla. Todos arrestados se los llevan al cuartel Colorado. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que después de torturarlos, después de colgarlos, porque los colgaron, se les zafaron los dedos, las muñecas, ¿no? Algunos de ellos mostraban cortes, mostraban golpes. Entonces les hicieron un trato muy, muy brutal, muy inhumano, y al final les arrebatan la vida de los 4 dentro del cuartel de la policía, ¿no? Y pues bueno, ellos han sido reconocidos como mártires. Obviamente la población se indignó tanto que no le importaron las amenazas del ejército ni de la policía, y salieron y hubo grandes manifestaciones, y a sus entierros, a sus velorios acudieron miles de católicos, dando un mensaje al gobierno, ¿no? Que no estaban de acuerdo con lo que sucedía, y pues apoyando precisamente este tipo de acciones. Y es un poquito también, ¿no?, la determinación de la que les estamos hablando, ¿no? Este tipo de personajes que no vacilan, no se retractan de sus creencias, no dudan, y afrentan todo lo que viene, incluso la muerte, ¿no? Pero sin importarles. Aquí tenemos a José Sánchez del Río, que es otro de los más reconocidos. Él es un jovencito, un niño que le pide permiso a su mamá también para entrar a la guerra, cuando ve que ya en Michoacán también los combates ya estaban pues muy fuertes, las ofensas del gobierno. Él le pide permiso a su mamá, que en un principio no quería dejarlo pelear, pero al final, bueno, lo dejan que acompañe al ejército cristero, y él era uno de los niños que llevaba las banderas y los estandartes a las peleas. En alguna pelea, en alguna batalla, un general llamado Luis Morfín pierde su caballo. ¿Y qué es lo que hace José Sánchez del Río? Él le da su caballo al general y le dice: sáquese usted, general, yo me quedo aquí, llévese mi caballo, ¿no? Yo no importo, el que importa es usted. Y que agarra el general y se lleva el caballo del niño, ¿no? Que de alguna manera pues da la vida ahí por el general. No le importaba poner en riesgo su vida, y ayuda para que el general se escape, ¿no? Posteriormente a José Sánchez del Río es apresado. A él se le encierra en el baptisterio allí en Michoacán, y él alcanza a mandar unas cartas a su mamá desde donde estaba encerrado. Escribe unas cartas a su madre, ¿no? Diciéndole pues bueno, todo lo que siente, diciéndole pues obviamente que la quiere, y expresando unos sentimientos muy, muy importantes que, si ustedes investigan todas esas cartas, pues todavía existen, ¿no? San José Sánchez del Río es beatificado en el año 2005 y posteriormente santificado en el año 2016. Es uno de los mártires más importantes, y también a él le cortan las plantas de los pies los soldados, lo llevan caminando durante un transcurso largo hasta el lugar a donde le quitan la vida, también pues de manera trágica, pero a la vez también valiente, porque tampoco reniega de sus creencias, ¿no? Y ahora es una de las figuras pues más reconocidas de este episodio. ¿Cuántos años tenía? Él tenía 13 años, si no me equivoco. Eso ocurrió en 1928, él lo asesinan en 1928. Aquí rápidamente algunos de los combatientes más conocidos, de los que se ha hablado más. Hay algunos corridos sobre Victoriano Ramírez, el 14, el de Jalisco. Él estaba a la cabeza del regimiento de los dragones del 14. Y pues bueno, a él se dice que también lo terminan lamentablemente fusilando a algunos otros compañeros cristeros por algunas diferencias que ahí tuvieron, y sobre todo porque también
ya el ejército cristero cada vez más trataba de profesionalizarse, ¿no? Que se convirtiera en un ejército pues que no anduviera haciendo tropelías como las del ejército regular, ¿no? Entonces no les gustaba que pidieran de préstamos, que molestaran a las demás personas. Entonces parece que pues lamentablemente él pierde la vida porque quieren darle un escarmiento a los cristeros y no querían que este tipo de cosas pues siguieran pasando, ¿no? Él pierde la vida, pero básicamente ahí su leyenda pues es muy importante porque es como uno de los actores más valientes y más conocidos ahí en Jalisco. Aquí tenemos al general Enrique Gorostieta, que es la persona que se pone al mando del ejército cristero en determinado momento. Hay que decir que él en un principio fue un soldado federal, pero que posteriormente entra a la cabeza del ejército cristero, y posteriormente se habla también de un cambio, ¿no?, dentro de las concepciones y las creencias personales de él, y se acerca bastante a la iglesia, termina pues asimilando el problema de alguna manera, ve que son bastantes injusticias las que está sufriendo la comunidad católica, y termina pues también por volverse en un creyente convencido de la causa de los cristeros. Aquí, bueno, vamos con los acuerdos de 1929. Como les decía, esta guerra se extiende durante 3 años, aunque la persecución religiosa pues en realidad dura más, es antes y es después porque no se soluciona, pero básicamente la guerra, que es de 1926 a 1929, pues encuentra su final ya ese año. Hay que mencionar que a Obregón ya lo habían asesinado en 1928, él sufrió un atentado acá por cerquita de San Ángel, ahí donde está precisamente el monumento a Álvaro Obregón. Él es asesinado por un católico, por José de León Toral. Entonces, pues básicamente, pues ya muerto, él queda ya excluido de la vida política del país, y da paso a que entren otros actores del gobierno, pero que ya están más dispuestos a dialogar, como fue Emilio Portes Gil, que fue el presidente precisamente con el que ya se alcanzan los acuerdos en 1929. ¿De qué van estos acuerdos? Pues aquí hay mucho descontento por parte de la comunidad católica, de los creyentes y por supuesto también de la gente que pidió en las montañas. ¿Por qué? Porque al final se llega a un punto muerto en donde el Estado, los federales, los policías ven que no pueden vencer al pueblo creyente, no pueden vencer a los cristeros que están determinados en sus comunidades, y prácticamente hay como un empate ahí. Nadie puede avanzar, nadie puede vencer. Entonces lo que deciden es, ¿saben qué? Pues vamos a terminar ya este año con esta guerra, pero lo que sucede es que las leyes que yo les comentaba, que eran muy agresivas y que perseguían la figura de los padres, de los sacerdotes, de la institución, de las enseñanzas, todo eso se mantuvo. En realidad todo eso nada cambió, se mantuvo en la Constitución, solo que lo que ocurre es que se dejó de aplicar de manera tan rigurosa, y se llega a un punto en que se le llama pues el modus vivendi, ¿no?, que encuentran precisamente esta forma de llevar la vida pues de alguna manera para no volver a caer en la violencia, y encuentran estas dinámicas como de aceptación, ¿no? El gobierno dice, bueno, nosotros no vamos a cancelar estas leyes, pero no las vamos a aplicar tampoco, y entonces pues los católicos pues dicen, bueno, vamos a dejar entonces de pelear, vamos a dejar de recurrir a las armas, pero pues que se nos dé el derecho a mantener pues nuestras creencias y nuestro culto. Y es lo que sucede, ¿no? Prácticamente nada se modifica, muy poco en realidad, simple y sencillamente se dejan de combatir, se detienen las armas, se detienen los combates, y pues es a lo que le podemos llamar el modus vivendi. Posteriormente, eso
pues no termina ahí, los cristeros, algunos se quedan muy insatisfechos, muy enojados porque no les parecía, ¿no? No les parecía que esta guerra terminara de esta manera y sobre todo pues porque el gobierno mantenía esta posición, como les digo, no cambió mucho y todavía, es más, con el paso del tiempo todavía se agrava un poco la situación. ¿Por qué? Porque en los años 30 nuevamente vuelve a exacerbarse la persecución y el gobierno entra en un plan en que ya ahora toda la educación que se piensa implementar en el país va a ser de orden socialista, ¿no? Entonces vienen algunos experimentos tremendos, como lo que ocurre en Tabasco con Garrido Canaval, ¿no? Con un gobernador tremendamente anticatólico, y se vuelven a cerrar los templos, vuelve a haber persecución, y eso vuelve a dar paso para que haya una segunda guerra cristera, ¿no? Pero ya en los años 30. Pero bueno, eso ya no nos ocupa ahorita para este episodio, pero sí, quizás lo pudiéramos dejar para una segunda, un segundo capítulo, si ustedes están de acuerdo. Pero sí, lamentablemente ahí queda el conflicto, ¿no? En eso queda, en unos acuerdos, y lamentablemente pues, se perdieron muchas vidas, y aquí pues lo que gana el pueblo es que los templos se vuelven a abrir, se vuelve a permitir el culto, la vida pública de los católicos progresivamente vuelve se puede decir, a un punto pues no normal, pero que con el paso del tiempo empieza a ser un poquito cada vez más aceptado, ¿no? Y pues bueno, queda ese antecedente de esta tremenda persecución y sobre todo pues de la respuesta que hubo de los católicos, ¿no? Y sobre todo esto que yo les comentaba, algo que se rescata mucho de estos personajes que hablamos es siempre la determinación, ¿no? Siempre no negar sus creencias. Si hay algo que los caracteriza es que nunca renegaron de lo que creían, de lo que pensaban, de lo que sentían. Entonces creo que eso es lo que se rescata, ¿no? A mí me gustaría que ustedes tomaran esto en cuenta ahora que tienen esta formación. Yo estoy seguro que su formación no termina con la confirmación, ¿no? Simplemente es un paso más, y me parece que es algo acumulativo. Cada vez ustedes, la idea es que vayan siendo pues mejores personas y que rescaten un poquito de lo que estas personas podrían enseñar o podrían representar. Creo que básicamente esta formación que los muchachos están teniendo sobre particularmente la confirmación, pues bueno, es importante como para que caiga dentro de ustedes esa chispita, ¿no? Ese ánimo que se enciende de no renegar, de no rendirse, de siempre ser determinados, de siempre enfrentar cualquier dificultad que venga, ¿no? Con el apoyo de sus creencias, con lo que adquieran hoy. Eso va a ser determinante, porque lo que adquieran hoy pues no caduca, ¿no? Los va a acompañar durante todo el resto de su vida, y eso es lo más importante, que les va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que venga, cualquier problema, incluso cualquier persecución. Entonces creo que hay que mantenerse pues bueno, en esa línea, y nunca aceptar que se les venga a imponer nada. Defiendan lo que ustedes creen, y les pediría que investiguen más sobre este tipo de personajes, porque hay hechos sumamente interesantes y personajes que yo creo que les van a gustar y a interesar, sobre todo a los jóvenes. No sé si alguien quiera comentar algo, tiene alguna pregunta, quieren comentar algo al respecto. Carnaval o República hoy sabemos que eran masones. Mi duda es, en ese entonces se sabía cómo se explicaba los cristeros esa animación. Sí, básicamente ya se les relacionaba con la masonería. Hay que recordar básicamente que desde si nos vamos a los antecedentes todavía anteriores, la Constitución de 1857 y la persecución que se dio por entonces con las reformas de Benito Juárez, de Lerdo de Tejada, ya la presencia de la figura del masón ya tenía bastante impacto dentro de la política nacional.
Entonces sí, había círculos que ya les reconocían abiertamente como masones, aunque ellos o en términos públicos no se exhibieran de esa forma, pero sí podríamos hablar de que ya tenían una presencia y una influencia masónica pues, bastante importante. No estoy seguro si ellos pertenecían a alguna logia, ¿no? o alguna de las organizaciones reconocidas masónicas, pero sí estoy seguro de que por lo menos ya eran apreciados de esa manera, ¿no? Como masones. Sí, muchas gracias. Preguntarle sobre cuál sería, digamos, como que lo que opina usted que dio como fermento a esta persecución religiosa desde Benito Juárez. ¿Cree usted que fue una influencia extranjera o cuál sería? Porque sí parece como muy contrastante lo que fue el gobierno con la sociedad. O sea, parece como que la sociedad vivía una realidad y el gobierno otra. Pero ¿cuál sería, digamos, cuál fue, digamos, el fermento para que este gobierno, esta política, llegar a estos extremos cuando en realidad la sociedad, como se podía ver, era bastante católica? Tenía otra visión totalmente distinta. Sí, pues esto habría que también preguntarse. Creo que ningún pueblo en realidad ha tenido el gobierno que se merece. Nunca han sido representados en realidad ni en sus necesidades ni en sus creencias. Entonces, como dices, creo que hay que tomar en cuenta el contexto internacional que había y la influencia que tienen de otras constituciones como las europeas, ¿no? Y precisamente, en realidad habían pasado pocas décadas desde la Revolución Francesa, que es la que tiene bastante influencia en la Constitución mexicana y en las revoluciones de otro tipo, que precisamente eran revoluciones anticlericales, ¿no? Y antirreligiosas, y que buscaban de alguna manera no solamente acotar, sino prácticamente exterminar todo tipo de pensamiento religioso. Entonces estoy seguro que por ahí venía esa influencia europea, ¿no? Y particularmente pues estamos hablando de mediados del siglo XIX. Entonces la política e incluso la moda, la arquitectura, todo venía de Europa. Entonces también este tipo de pensamiento liberal anticlerical era obviamente de influencia europea básicamente. Y pues bueno, eso también estaba relacionado en ese tiempo pues con una nación moderna, ¿no? Que era lo que se buscaba, ¿no? Alejada de este tipo de instituciones. Entonces pues sí, básicamente eran ideas influidas desde Francia, desde Inglaterra particularmente. Yo nada más quería comentarles un ejemplo Sí, de vida de los cristeros, ¿no? Mi suegra, cuando era una niña, nos comentaba que su mamá, dejaron de abrir los templos y todo eso. Entonces ella era una niña y los llevaban a misa en la madrugada, como decía usted. Se vestían de negro porque pasando lo que es el río Consulado de aquel lado, eran puros pastizales. Mi suegra vivía por aquí, por Tlatelolco. Entonces iban caminando desde por ahí, desde Tlatelolco hacia la villa. Entonces, como eran los pastizales, decía que iba con su mamá y veían cómo venía la policía montada. Entonces, como eran los se escondían abajo de los matorrales para que no los vieran, y los caballos pasaban entre los matorrales para que pisara a la gente que iba a misa, porque se daban cuenta que la gente salía temprano a misa. Entonces dice que así iban todos los domingos o días que pensaban ir a misa y se iban así, pero digo el ejemplo de que iban de madrugada, como usted decía, y se vestían de negro para ocultarse y que no les pasaba eso. Comentaba también que algunas veces los llegaron a detener a él y a mi suegro, de niños, y eso porque mamá les decía, usted tuvo que, sí, yo voy a misa, yo creo. No, pero es una niña, no, a mí también llévenme con mis papás. Entonces también los tuvieron detenidos ellos. Entonces, les digo, son situaciones que digo, pues, que vean que no es tan lejano, pues sí, mi suegra murió de 100 años, pero vivieron de esta vida y que son parte de lo que somos ahora, ¿no? Claro. Y que tengan la valentía de que hay veces también uno dice, ir a misa, pero vean lo que hacían para ir a misa, la gente.
¿no? Y que realmente aman a nuestro Señor y venir a verlo y estar con Él, todo lo que tenían que pasar ellos para poder tener a nuestro Señor. Entonces, pues muy bueno. Claro, muchas gracias. Sí, no nada más acudir, verlo y escuchar, sino defender, ¿no? Es como particularmente lo que se rescata de aquí, la defensa y no renegar de las creencias, siempre ser determinado y pues, ocupar ese ejemplo para todas las situaciones difíciles que vengan, ¿no? No necesariamente tenemos siempre que poner el cuerpo, pero por lo menos sí poner el corazón, ¿no? La fe, las creencias, ponerle también la cabeza, ¿no? Y tratar de enfrentar, repito, cualquier adversidad desde esa posición, ¿no? Que se quede como esa flamita, ¿no? Adentro de que no se va a renegar de las creencias por nada, no importa cualquier situación, por dura que sea. Entonces, como usted dice, parecería algo que está lejos, pero que todavía encontramos gente que nos puede platicar eso y que posteriormente, repito, no se termina con la guerra del 29, o sea, todavía es un proceso que continúa durante los años 30, 40, 50, ¿no? Pero bueno, creo que si alguien tiene algún otro comentario. Y está lo del video, ¿verdad? Pasamos ahí ya está en play. Sí. Ajá. Sí, ese es algo como ilustrativo de lo que posteriormente vendría, ¿no? Y eso pues demuestra que pues lamentablemente la persecución continúa durante los años 30, incluso se agudiza en algunos aspectos. En Tabasco, En Tabasco más que nada es donde es un estado donde muestra hasta qué nivel llega este tipo de influencia del pensamiento del gobierno, ¿no? y sobre sus grupos, sobre los grupos de choque, que en este caso son los que tomaban la acción en sus manos. ¿esos no son católicos? No, son las camisas rojas de Tomás Garrido Canabal. Y esa es una iglesia que la convierten en escuela racionalista, Lázaro Cárdenas, y afuera están quemando imágenes religiosas. También la luz del mundo nace ahí, en esas fechas, ¿no? El movimiento masónico en Jalisco. La luz del mundo. La iglesia de la luz del mundo, sí. Como organización en sí misma, tiene orígenes anteriores, pero el gobierno la apoya, le da dineros, terrenos y sobre todo le pide que empiece, digamos, a hacer en mi misión, porque no es evangelizar, en los lugares más cristeros, y lo que quiere hacer es decirle a las personas: la iglesia no sigue a Cristo, nosotros sí, porque nosotros queremos la paz, mira, y nosotros no nos peleamos con el gobierno. Pero, o sea, sus orígenes son un poco anteriores, pero el gobierno la utiliza como una herramienta para querer engañar al pueblo y que por medio de una fe tergiversada dejen el conflicto. Ese es Tomás Garrido Canabal, el del sombrero con bigote, gobernador de Tabasco. Y esos de corbata son las camisas rojas, que las creó Tomás Garrido Canabal. Que él así mismo se llamaba enemigo personal del diablo, enemigo personal de Dios. Tenía positivos y tenía nombres extraños. Sí, ándale, creo que se habían puesto unos nombres como muy ofensivos para los creyentes. ¿Puedes poner el siguiente video? Es un video de 1 minuto nada más. Ponle play. Ahí está. Esto ya ocurrió durante los años 30. Ya era presidente Lázaro Cárdenas. Ya de plano inmersos en la etapa del gobierno de educación socialista, sindicatos obreros socialistas, muy ligados al gobierno, ¿no? Que eran utilizados también en las marchas como grupos de choque. Pero también la población católica no se quedó de manos cruzadas. Ya en estos años podemos ver respuestas como el sinarquismo, precisamente en la región del Bajío, ¿no? Que surgen precisamente también como una respuesta a este tipo de persecución y de intolerancia nueva.
Esos dos niños que mencioné ahí son hijos del gobernador Tomás Garrido. A su hijo le puso Lenin y a su hija le puso Soy la Libertad. Ahí van a salir ahorita. ¿Hay más videos? Sí. Porque quería hacer como un comentario. No, pero Adelante. No, adelante. Sí, perdón, ese es el último video, ya ni más. Este ya es el último. Sí. Ya iba a acabar en 10 segundos. Yo tengo una duda. ¿Cuántos santos hay después, bueno, de este evento? ¿Cuántos qué? ¿Santos mexicanos hay de este evento? Pues está José Sánchez del Río, también ya me parece que Humberto Pro, ya también es santo de nacional. Son varios, hay mártires que eran sacerdotes, no me acuerdo bien el número, y aparte eran otros varios que eran laicos. Creo que el Papa Juan Pablo II fue el que hizo la canonización. Creo que en el año 2000 había una canonización de un grupo y otro grupo, pero no sé bien. Qué buena pregunta, ¿cuántos son? Los canonizados oficialmente, sí. Eso. Ajá, tengo dos como cárteles que me dieron en Guadalajara, y uno tiene como reliquia de tercera clase de los laicos y el otro es de los sacerdotes. Entonces, de esos dos, ponerles ahí una foto y me ponemos. Yo más quería hacer un comentario rápido, muy rápido, para no desarrollar el tema, pero un punto que es interesante notar en esto es una de las banderas que esgrimían en los conflictos religiosos, y lo han hecho a lo menos desde hace 3 siglos en varios ataques a la iglesia. Suelen decir que la religión es algo privado y que además le equiparan a cualquier otra creencia. Hay cosas que son muy interesantes para empezar a analizar de eso que dicen. Por un lado, no ha habido un ataque tan salvaje a un cuerpo de creencias en la historia de la humanidad. Entonces, es una cosa de muy increíble notoriedad la hazaña con la que se ha percibido la Iglesia de Cristo desde el inicio. En México, en este conflicto, debemos considerar que es una nación católica desde sus inicios, y todavía en ese momento, aunque hay gente que dice, no, yo no profeso, yo no tengo esto, la nación en sí misma es abrumadoramente católica. Y empiezan entonces a sacar leyes que, bueno, que vengan los masones, y no, y que pueden venir las sectas protestantes, y hay que vengan. ¿Con qué justificación? El pueblo no quiere eso, y la nación no quiere eso. También van a decir que las creencias son iguales, pero no hay ataques organizados de gobiernos hacia las sectas protestantes, y no andan haciendo matazones de testigos de Jehová, ni de cualquier secta que ustedes digan, pero contra los católicos sí. En el catolicismo lo que vamos a encontrar es la verdad, y esto es lo que les molesta. Me voy a centrar nada más en 2 cosas de donde podemos ver esto. Por un lado, la Iglesia reconoce que hay, digamos, 3 tipos de sociedades básicas. La familia, que la base de ella es la biología. Los lazos se extienden hasta donde se extiende la sangre. Después le llamaríamos, hay otros nombres, pero llamémosle Estado. Y la base de la sociedad del Estado es el ser humano en su naturaleza racional. Si no tiene naturaleza racional, no puede ser parte del Estado. Y las prácticas que solidifican al Estado y todo eso son prácticas basadas en la razón, el diálogo, la conversación, en todas estas cosas. Necesitamos ser seres racionales. Y la Iglesia, que tiene como base la gracia, a la que están llamados todos los seres humanos y que la pueden recibir. De esas 3 sociedades, 2 son naturales, Estado, familia y Estado, y una es sobrenatural, la Iglesia,
que viene de Dios. Esto, para empezar, esta doctrina católica, a los estados ya les molesta, porque se piensan inferiores, pero solo pueden entender esa inferioridad en los términos naturales, en los términos del mundo. La Iglesia dice, el fin de la Iglesia es la felicidad de las almas en la visión beatífica. Lo que administra primordialmente es la gracia, lo que va a hacer al ser humano feliz y pleno según su naturaleza dada por Dios. Y ninguna otra sociedad puede hacer eso. No lo puede hacer la familia y no lo puede hacer el Estado. Pero también desde el inicio vamos a ver cómo la Iglesia no está totalmente opuesta ni a la familia ni al Estado, y no les quiere dominar como si no valieran. Vamos a ver que la Iglesia no tiene estados teocráticos estilo Islam, por ejemplo, en el que el líder que decide todo es el líder religioso, y que la única perspectiva desde la que se analiza algo es la religiosa. Es bajo la Iglesia Católica donde se profundizan las ciencias, y no solo ciencias como pensamos que con un matraz y con el fueguito y a ver qué le pasa al químico, sino también ciencias sociales, también ciencias que abarcan más áreas de la vida humana, y la Iglesia las desarrolla y las promueve. Y sin embargo, como el gobierno no puede entender que sí es inferior a la Iglesia, pero en el sentido de que la Iglesia tiene un fin que está por encima de las naturalezas de las cosas creadas y físicas, no quiere sentirse inferior, y entonces por eso ataca. Y es lo mismo que dijeron con los romanos ante los primeros cristianos: son malos ciudadanos porque no adoran al emperador. Y los cristianos dicen: nosotros vamos a hacer todo lo que corresponde a un buen ciudadano, pero no vamos a adorar al emperador porque no es Dios. Y no puede. Las personas que solo tienen una visión natural o del mundo y de las cosas físicas, y ya no hay realidades espirituales, no hay nada más allá, no pueden entender eso y compaginarlo. Y caen, y con esto terminaría nomás mi comentario, caen forzosamente en lo que le podemos llamar reduccionismos, ¿sí? Y este es el asunto donde también vemos la verdad de la Iglesia Católica. Porque si yo les dijera, ¿qué los hace valer como personas? Cada quien tiene respuestas. Hay algunos que dicen: yo valgo mucho porque soy muy bueno en el fútbol. Yo valgo porque soy muy bueno en los exámenes. Yo valgo porque soy muy ágil. Yo valgo porque sé cantar bien. Buscan cosas buenas en su ser, y en esto basan su valor. Pero si yo les dijera: solo valen los que saben cantar bien, podríamos decir: oye, pero yo que soy bueno en estudios, y yo que soy bueno construyendo cosas, y yo que soy buen amigo, ¿eso no cuenta? O bueno, entonces vamos a llamarles buenos a los que son buenos amigos. Oye, pero si yo soy buen jefe en el trabajo y les ayudo en los sueldos de su familia, no soy su amigo, pero soy... ¿En qué vamos a basar lo que valemos? Y ahí es donde este es el asunto de que lo que creemos importa, e importa buscar la verdad, que estamos llamados a esa verdad. Los estados modernos se distinguen también de la Iglesia, en que la Iglesia dice: la sociedad es para el ser humano. El estado moderno dice: el ser humano es para la sociedad. Y entonces empieza a cambiar nociones que van a afectar la vida de todos. El bien común, esta palabrita, hay que buscar el bien común. Bien común es un bien que puede ser compartido con todos. No que se comparta, que pueda ser compartido. Pero ahora les voy a hacer una pregunta: ¿una pizza puede ser bien común? ¿La comida puede ser bien común? Pareciera que sí, porque decimos: bueno, pero todos tienen que comer, el Estado debe darle de comer a todos. Pero vamos a analizarlo ya muy físicamente. La pizza solo se puede cortar en un número limitado de piezas.
Las cosas físicas y materiales no se pueden compartir con todos. El dinero que yo tengo no lo puedo compartir con otros sin que tenga menos dinero yo. Ni la comida, ni la ropa. Los bienes espirituales son a los que más pertenece el término bien común, porque esos se pueden compartir con todos y se multiplican. Pensemos en el conocimiento, ahora que estamos con una conferencia que nos comparte su conocimiento. El caballero Eduardo Rivas, ¿verdad? Al compartirnos su conocimiento, él no se queda con menos conocimiento, pero nosotros nos quedamos con más. Esto es un ejemplo de bien común. En las cosas espirituales vamos a hallar bien común, pero como los gobiernos no se rehúsan, sobre todo en la modernidad, a pensar en algo más allá de lo físico, pues están metiendo una camisa de 11 varas. Y entonces el individuo tiene que servir al Estado, y el individuo forzosamente va a terminar siendo como un esclavo, y a eso le van a llamar libertad. Los estados autoritarios son estados, no parece obvio, pero son estados en los que el individualismo se exacerba más y se pierde la noción de bien común. Entonces, en ese sentido, el ser humano no es lo que siente, pero el ser humano siente. El ser humano no es lo que piensa, pero piensa. El ser humano no es solo cuerpo, es también alma, y es en la Iglesia Católica donde vamos a encontrar esa totalidad. Y eso es lo que la gente que reniega de Dios o reniega de la verdad católica se va a perder. Pero imagínense que yo llego con un doctor, estoy mal, necesito que me analice. Muy bien. Y el doctor me dijera, bueno, con ese pie no puedes jugar fútbol, pues te voy a operar el pie. No, pero yo vengo porque no puedo dormir. Sí, pero lo que importa es tu pie, y si puedes caminar, y si puedes... Si vamos a elegir solo un pedazo del ser humano, y vamos a decir que eso es el ser humano completo, nos rehusamos a la realidad de las cosas. Y la realidad es que tenemos alma, y la verdad es que hay una parte de la realidad nuestra que no obedece a las leyes naturales. Me gustaba mucho el debate que tuvo un jesuita con un ateo, que le dijo al jesuita, defíneme materia, y el ateo no pudo muy bien. El jesuita trabajaba en la NASA, pues le dije, yo te voy a decir lo que es materia, lo que está controlado o se maneja por las 4 leyes que conocemos de la materia: nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitatoria. Y le dijo al ateo, ¿cuál de esas 4 leyes explica un poema? ¿Con cuál de esas 4 leyes me vas a decir que lo que pasó en Auschwitz fue malo y que no se debe repetir? Hay una realidad de nosotros que va más allá de la materia y va más allá de lo material. Y si nos negamos a ella, nunca vamos a poder realmente ayudar al hombre en su ser completo. En este caso, cuando ellos dicen, no, pues la fe es cosa de tontos, esto de la religión es una tontería, inmediatamente su visión de lo que significa ser hombre, ser mujer, ya es una caricatura, ya es menor e incompleta. Y eso les empieza a llevar a hacer cosas brutales entre hermanos. Porque cuando uno tiene la visión completa, sabe del valor de una vida. En regímenes totalitaristas, incluyendo nazis, pero también socialistas, y distinto, aquí no hay que los de izquierda son buenos y los de derecha son malos, o lo que es. Este abuso se puede dar en cualquiera, y uno de los pasos en los que terminan lastimando personas, torturándolos, eso es porque vamos a bajarle su estatus. Es menos valioso, es menos esto, no es tan persona como yo, porque no cree como yo, como no ve como yo, y eso. Y ahí la Iglesia Católica es donde se les pone como una traba, y por eso lo ven como enemigo, porque no les va a decir, este es de menor valor que tú. Y de hecho,
tiene una cosa que le molesta a todos los estados. La iglesia dice, una sola alma es más importante que todo el estado. Y no por eso predica la iglesia que cada quien puede hacer lo que quiera. Hay un orden, somos seres ordenados sociales y eso, pero dice, el alma, por ser espiritual, es más importante que el estado. La salvación de un alma es más importante que la construcción de una nación en sí mismo, ¿no? Podemos agregar variables pero si la nación quiere matar a todas las personas, hay distintos niveles, pero en sí mismo. Y la gracia, que es una participación en la vida de Dios, vale más que todo el mundo. Pero si no tienen esa visión, los estados empiezan en esto. Se les ocurre, pues lo bueno va a ser lo que yo digo, y yo digo que las iglesias son malas, y entonces voy a matar a todos los que tienen iglesias. Pero volvemos al punto a notar, no son a los testigos de Jehová, no son a los luteranos, contra la iglesia católica. ¿Qué tiene la iglesia católica? Que todo el mundo la quiere destruir. ¿Y qué tiene? Que la quieren destruir aun cuando ella misma le dice a sus fieles que tienen que ser buenos ciudadanos, excelentes, que tienen que pagar impuestos, que tienen que cooperar con el Estado, que vale la pena que hagan cosas para que la sociedad mejore, como lo pasó con los romanos. No podemos adorar al César, pero San Pedro en su carta dice, obedezcan al emperador en las cosas en las que tiene injerencia. No lo pueden adorar, pero tienen que ser buenos ciudadanos y respeten a la policía y a los agentes del orden público, a los, ¿cómo se llaman? Los gobernadores, eso. Pues la iglesia está diciendo, esta estructura, respétenla, sean buenos ciudadanos en todos esos niveles. Y la respuesta del imperio o más adelante del Estado es mátenlos. Cosas interesantes como para analizar. Y en lo más básico, por lo que valemos, es porque el amor que creó al mundo no solo nos creó también a nosotros, sino que cayendo nosotros fuera de su gracia, condenados a estar fuera de Él, que es toda verdad, toda bondad, todo amor, todavía se encarna y da su vida por nosotros, cada uno. Y esto es lo que hace que cada vida humana tenga un valor que el Estado no puede replicar ni puede conceder, porque es un valor infinito. Entonces, nomás pedacitos para entender, valemos mucho, y no solo por si sabemos cantar o si sabemos jugar fútbol, que todo eso es parte de nuestro valor, pero el valor comienza con Dios. Y si llegan personas que dicen, no, pues Dios no existe, pues ¿qué valor nos van a asignar? Forzosamente de cosas naturales y físicas, que son como la moda. Ahorita los pantalones así son feos, dentro de 20 años van a ser la moda, dentro de 30 van a ser otra vez criticados, dentro de 50 otra vez van a ser lo mejor que podemos usar. Así de caprichoso es el mundo. Pero llegan por estas cosas que dicen que no son tan importantes, las creencias, llegan hasta ser matazones así. ¿Va a decir algo más, padre? No, más hacemos la baja. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Madre del Reino de México. Les damos su bendición. Bendición que ame María Santísima, en Sancti Joseph et Omnium Sanctorum, benedicción de Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda super vos et mania semper. Amen. Amen.